bueno, mis estimados hermanos y hermanas, una vez más con ustedes por aquí en este su canal, La Palabra que Bendice, con un nuevo íntimo entre amigos. Y a mí me parece bien interesante, emocionante, refrescante compartir con un amigo de muchos años del ministerio y que tiene un posicionamiento en nuestra ciudad de Valencia, un posicionamiento donde Dios cada día le abre un compás, un abanico de crecimiento, de desarrollo y de trabajo. Me estoy refiriendo al reconocido ministro de la ciudad, José Hernández. Bueno, José, bendiciones. Saludos a nuestra audiencia. Caramba, bien agradecido, Emilio, de esta invitación. Siempre es bueno hablar entre amigos, porque fluye la intimidad, las relaciones, que son tan necesarias en este campo de trabajo, donde uno trabaja con gente a quien atiende, pero muy diferente cuando tú hablas con alguien de ese mismo nivel, la conversación fluye de una manera distinta. Así que estoy agradecido por la invitación a estar aquí en íntimo, entre amigos. Y bueno, como siempre les he dicho, mis estimados hermanos y amigos que ven nuestros contenidos por este su canal, La Palabra que Bendice, siempre pues, para que esto siga siendo promocionado por estos algoritmos, denle un like, suscríbase y recomiéndeselo a sus amigos si es de bendición, de edificación para ti. Y bueno, Pastor José, aquí estamos. Un agrado, realmente, un agrado para mí compartir. Muchos años Dios nos ha relacionado. Claro que sí. En estas lides, la lide de la amistad, del ministerio, del compartir. Sí. Y eminentemente debo reconocer, más su compartir yo he disfrutado. Gracias. Ministerio, porque te ha dedicado a desarrollar un ministerio que bendice a los ministerios de la ciudad. Qué bueno, me alegra mucho saber eso. Y adentrándonos a esos detalles del ministerio, todos tenemos un origen. Así es. Un inicio, un génesis. Después de haber saludado a nuestra audiencia, esos aspectos importantes de nuestros padres, el momento que creímos en la iglesia, en la ciudad, ¿qué nos puede referir? Bueno, mira, vengo de una familia maravillosa, excelente. Mi papá Baltasar, ya con el Señor. Mi mamá Trina, vive aún. Tengo 6 hermanos. ¿Todavía vive tu mamá? Sí. Qué privilegio. 92 años. 92 años. Sí. Gracias al Señor. Un privilegio. 6 hermanos profesionales. Yo vengo siendo el cuarto, de arriba hacia abajo. Somos del estado Guárico. Yo nací en Calabozo en el año 1957, ya por ahí saquen el tiempo. La nueva vida en Cristo comenzó a los 10 años en Valle de la Pascua, estado Guárico. En una iglesia de las Asambleas de Dios, por cierto. Qué bueno. Sí. Allí, a los 3 meses de haber creído, nos vinimos acá al estado Carabobo. Y bueno, continué mi vida escolar, luego bachillerato. Y a los 16 años tomé una decisión importante en mi vida. Y es la que me mantiene hasta ahora. ¿Sabes qué? Detente un ratico, solamente un paréntesis. Dame la mano. Nos damos la mano. Porque de 16 para 17 yo también tomé mi decisión por Cristo. Qué bueno, qué bueno. Pero a los 16 yo tomé la decisión por el ministerio. A los 10 años acepté a Cristo. A los 16 años comencé a predicar. Y fue un proceso de trabajo a nivel del país. Y allí transcurrieron 7 años como predicador itinerante. A los 18 años me casé. ¿Joven? Joven, comenzando todo temprano. A los 18 años, Esther y yo pues decidimos casarnos. Y avanzamos en el ministerio juntos, predicando, ella cantando, en fin. ¿Y cuántos hijos? Una sola hija. ¿Una sola hija? Sí, tenemos a Ronnie, nuestra hija, que está con nosotros. ¿Y ya son abuelos? Ya somos abuelos, tenemos 2 nietos que son mellizos. Y bueno, hemos crecido en esa familia corta, pero con la ayuda del Señor.
Después de 7 años de estar en el ministerio itinerante, comenzamos a plantar el Centro Evangelístico Peniel. Allí hay una pregunta que tengo aquí y es la siguiente. ¿Cuándo decidiste construir una iglesia para la ciudad? Esta es una historia interesante porque a veces hay cosas que ocurren sin estar predeterminado. No lo premeditamos. Y estábamos en el evangelismo. Yo también estuve trabajando con la organización con la que trabajé por muchos años. Y entonces aprovechamos para establecer en el lugar donde está el templo actualmente, abrir una campaña. Yo era el evangelista. Así que comenzamos la campaña y antes de terminar, como a la mitad de la semana de la campaña, los colegas me llamaron y me dijeron: José, no tenemos quien se quede aquí. Tú te puedes quedar por un tiempo hasta que consigamos la persona que va a pastorear. Y yo le digo: bueno, está bien, no hay problema. ¿Qué edad tenías? Tenía unos 22 años por ahí aproximadamente. Y el pastor no lo han conseguido todavía. Sí. Eso está interesante. Está interesante. Así que... Porque soy yo, usted puede decir, soy yo. Sí, exacto. Y bueno, ya el Centro Evangelístico Peniel tiene 44 años. 44 años. Así que ha transcurrido todo ese tiempo y el pastor no aparece y bueno, he tenido que quedarme aquí. No sé si haciendo la labor aquí. Sí. No sé si va a aparecer, pero si aparece va a tener problemas conmigo. Y con tu equipo ministerial, sí. Que es bastante amplio, grande, sí. ¿no? Claro que sí, va a tener muchos problemas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Como decíamos allá en Tucupita, ¿no? Ajá. Aguas adentro. Sí, exacto. Decía mi abuelo: Emilio, agarre la curiara y vaya al otro lado. Vaya al conuco. Adentrándonos aguas adentro, pastor. En este mundo globalizado y cambiante, cuando las influencias de falsa doctrina y falsos ministerios, hoy en día cualquiera es apóstol, cualquiera es profeta, cualquiera es pastor. Bueno, es increíble. Parece ser que hay una fábrica de apóstoles y de profetas y de otros ministerios, aunque yo creo que usted como yo seguimos creyendo en el ministerio del apostolado, claro, del profeta, claro, pero eso no es tan fácil así. No. Porque si lo pasamos por la medida paulina, ya muchos no clasificarían. No pasaría. En esa línea de pensamiento, ¿qué hay que hacer para construir un fundamento ministerial en la sana doctrina? Sí, hay dos cosas interesantes en esa pregunta. Una de ellas es la preparación del individuo que va a entrar al ministerio por un llamado de Dios. Necesariamente tiene que tener una preparación bíblica, teológica y sobre todo una relación con lo que va a hacer, es decir, su trabajo pastoral. ¿En qué consiste mi trabajo? ¿Ya? Eso es bien interesante que la persona tenga esa conciencia. Luego esa preparación que debe ir acompañada de una cosa vital que es la integridad, es decir, lo que nosotros comúnmente llamamos el testimonio, ¿ya? Un buen bagaje de esa integridad necesaria. Por otro lado, tenemos una fundamentación en la palabra de Dios. A mí me preocupa muchísimo, y aprovecho esta oportunidad para decirlo, la escasez bíblica de muchos predicadores y maestros. Y ahí es donde vienen todos esos caprichos, esas ideas no bíblicas que se están predicando. Y lo más grave es que eso se está transfiriendo a una feligresía que obviamente va a tener un crecimiento inadecuado que no coincide con la palabra. Y un fundamento muy frágil. Muy frágil. Entonces, si tenemos un buen pastor cristocéntrico, bibliocéntrico, entonces vamos a tener una buena congregación, unos buenos discípulos. Quiere decir entonces que a eso, como resultado, vendría un discipulado centrado en la Biblia, la palabra de Dios. Creo que en este momento, para construir una congregación y una extensión sana del reino de Dios, tiene que haber un discipulado intencional,
donde las personas de un buen maestro reciban lo que necesitan para creer y para vivir, esencialmente. Creo que eso es fundamental. Traer la Biblia al púlpito para que se transforme en vida constante en cada uno de nosotros. Qué bueno. Yo no sé si tú te has conseguido con esta lucha que yo me he conseguido. Que parece ser que el pueblo pentecostal es muy afable, ganado a esto, queramos o no queramos, movimientos emocionalistas. Dios me dijo, yo sentí, yo soñé, yo miré, y parece que hay una línea de ministerio, entre comillas, construido para alimentar eso. Así. Hay una línea muy delgada, y lo digo con experiencia, hay una línea muy delgada entre la emocionalidad y la espiritualidad. Y cuando esas líneas se pasan, entonces hay problemas. Entonces, ¿en qué realmente es que nosotros debemos basarnos? En la espiritualidad bíblica. Las emociones nos traicionan muchas veces y comenzamos a decir cosas que no están en el contexto de la palabra de Dios. Lamentablemente, coincido contigo en eso, este fenómeno se ve más en el mundo pentecostal. De hecho, ya hay dos líneas ahí, el mundo pentecostal y el mundo neopentecostal, que es el extremo, donde están pasando muchas cosas terribles que afean la imagen del Evangelio de Jesucristo. Aunque es muy bíblico, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es verdad que Dios sí habla, claro, Dios sí se revela, claro, por sueños, por visiones, por profecías. Claro que sí, eso es bíblico. El problema es cuando la persona se excede en lo que es bíblico para hacer un aporte racional o como llamamos de la carne o de las emociones. Ahí hay problemas. Es más, la Biblia nos manda a que nosotros debemos probar los espíritus, probar la profecía. Y eso me encanta de la palabra de Dios porque establece un equilibrio importante. Un balance, ¿verdad? Un balance, exactamente. Sí, bueno, creo que tu ministerio y mi ministerio tenemos grandes experiencias decepcionantes en ese campo. Sí, muchos. Y eso da ocasión a los enemigos de la fe a hacer sus ataques, lamentablemente justificados por alguien que no está haciendo las cosas bien. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigos, Dios nos permite seguir construyendo un ministerio fundamentado en la sana doctrina para no naufragar en la fe, como decía el apóstol San Pablo. Sí, así es, centrados en Cristo Jesús, en su palabra. Amén, amén, amén. En esa misma línea, hablando de ministerio, el ministerio de la ciudad, nos gozamos, nos alegramos cuando recibimos el anuncio de tu ministerio, de tu iglesia, por las redes, por los medios de comunicación, que daban un paso hacia el megatemplo. ¿Sí? Cuéntanos esa experiencia de fe que lo llevó a una aventura en la cual obtuvieron grandes logros. Sí. En el año 2012, el crecimiento integral, no me gusta hablar de lo numérico porque es parte, el crecimiento integral de la iglesia fue bueno y creciendo, hasta tener 4 reuniones el domingo en un espacio pequeño. Y eso nos llevó entonces a buscar soluciones desde el punto de vista estructurales. Y bueno, debo decirte que lo que ocurrió a partir de allí fue un milagro, porque los lugares que buscamos en todos fracasamos, pero este lugar nos llegó a nosotros realmente. Y bueno, dimos un salto de fe. La economía del país era otra, las circunstancias eran otras, pero sobre todo pudimos ver la manifestación de Dios allí. Amén. Y comenzamos a trabajar allí durante 13 años aproximadamente. 13 años duraron ahí. No, entre 13 y 14 años estuvimos en ese edificio. Bueno, cambió la economía del país. Eso trajo como consecuencia entrar en nuevas negociaciones. Tuvimos demandas, no por impagos ni nada por el estilo, sino porque nunca pudimos llegar a una... Antes de llegar allí, pastor, porque tengo aquí una pregunta afín a esa iniciativa que nos está diciendo. Pero en ese momento nos alegramos cuando dieron ese paso, porque allí disfrutamos grandes eventos. Claro. Las condiciones
del lugar eran espectaculares. Fino. Pero en ese mismo aspecto nos entristecimos cuando recibimos el anuncio que se regresaban a su antigua sede. Sí. Tuvimos que salir por una demanda y bueno, fue muy duro desde el punto de vista emocional para la congregación. Eso nos trajo a hacer ajustes terribles. Después de estar acostumbrados a un ambiente holgado, regresar a un ambiente muy estrecho. Volvimos a nuestras 4 reuniones, pasaron cosas muy, muy duras, claro. Pero en medio de todo eso, y es una cosa que a mí como pastor y a mi esposa nos inspira, es que a pesar de todo eso la congregación se mantuvo. Bien. Haciendo el trabajo en las calles, haciendo todo lo que normalmente hacíamos como trabajo de iglesia, y esa fidelidad pues realmente nos ayudó a superar el duelo de la pérdida. Y bueno, tanto así que una vez que salimos, continuamos haciendo nuestro Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia, que fue el número 15. Eso también fue una experiencia. Voy para allá. Vamos, véngase. Pero ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento hay varios escenarios donde los hombres de Dios, evidentemente los patriarcas, pasaban por esos momentos de valles, ¿no? Sí. Y son descritos allí en la Sagrada Escritura, el Salmo 23, pues. Y muchos otros pasajes. El caso de la vida del patriarca Abraham. Es muy clara en sus escenarios cuando tuvo que descender a Egipto y otros escenarios. Pero siempre había para Abraham un Betel, un sacrificio. Y en medio de su duelo, nos dices, siguieron haciendo su misión, cumpliendo su misión. Así es. Y los elementos cuantitativos y cualitativos se siguieron manteniendo. Gloria. Definitivamente. Yo creo que esas son las cosas que Dios valora de todo hombre de Dios. Ser fieles en la circunstancia que sea. Dios bendice eso. Yo creo que Dios valora muchísimo la fidelidad porque Él es fiel. Amén. Y eso debe motivarnos a nosotros a serle fiel a Dios en todo. Esto es como el matrimonio. Exactamente. Fiel en la abundancia, fiel en la escasez. Hasta que la muerte nos separe. Así es, qué interesante. Hasta el final. Bueno. Ahora, nos había hablado en un entretelón, un pedacito, iniciaste. Una vez más, ustedes nos permiten disfrutar del ministerio liderizado por ustedes. El CECI número 15. Sí, exacto. La pregunta es, ¿cómo se hace para ensamblar este tipo de eventos que genera tantos costos sin cobrar matrículas? Si los asistentes pagan una matrícula que es legítima. ¿Cómo se hace? Díganos el secreto, por favor. Sí, el secreto es sencillo. El secreto debe estar en que aquello que se hace debe estar en la voluntad de Dios. Es lo que Dios ha querido. Es decir, cuentas con el apoyo de Dios para hacerlo. Y nosotros creemos que el Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia vino de parte del Señor para motivarnos a todos a eso de ganar a la gente para Cristo. Por eso la palabra crecimiento es precisamente empujarnos como hijos del reino de Dios a atraer a otros para Él. Ese es el primer punto, que esté yo en la voluntad de Dios. Número 2, gozar de un buen equipo de voluntarios. Gente capacitada en diferentes áreas. Que se van formando precisamente dentro. Y todos de la iglesia. Y todos, absolutamente todos de la iglesia. Sin alquilar personal, talento humano. Talento humano. Todo ese personal es propiamente hecho en casa. De la iglesia. Hecho en casa. Made in house. Interesante. Qué mal inglés. Y bueno, estar en la voluntad de Dios, contar con un buen equipo de trabajo que sepa hacer lo que se tenga que hacer. Y en tercer lugar, si estamos en la voluntad de Dios, entonces Dios va a generar lo demás. Hay un principio importante en la Escritura dado por el Señor Jesucristo, que es el principio que yo lo llamo de las prioridades. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Es decir, que si yo estoy en la voluntad del Señor, Él va a permitir
que yo tenga lo necesario para hacer lo que tenga que hacer. Como testimonio, fíjense, este congreso ya estaba en nuestras mentes y en nuestro corazón, mi esposa iba hablando, de no realizarlo. ¿Por qué? Bueno, porque no teníamos el lugar. Y segundo, no teníamos las finanzas para la platica, como decimos en este país, para hacerlo. Así que estábamos entregados a que lo haríamos el próximo año. Y puedo darles rápidamente este testimonio. El pastor Azarías y la pastora Romney estaban por el centro comercial Metrópolis, no sé, viendo tiendas, y subieron a la parte del nivel cielo, como se conoce, y vieron que el lugar donde hicimos el congreso estaba totalmente vacío. Se dieron cuenta y dijeron, oye, este lugar está muy bueno para hacer el congreso. Vienen y me echan el cuento. Y bueno, fuimos, lo vimos, oye, qué bien. Pero hasta ahí llegamos, porque hacía falta otra cosa importante. Un paso de fe grande, sí, para llegar hasta allá. Hacía falta el dinero. La platica. Un día me llama un amigo de otro país, para no mencionar, y me dice, José, ¿cómo está todo? Tú sabes, como hablamos los pastores, así como estamos hablando nosotros ahora mismo de todas las cosas del ministerio y tal y qué sé yo. Y entre la conversación me dice, ¿cómo está el asunto del congreso este año? ¿Qué van a hacer? Tal, qué sé yo. Entonces yo le cuento, pues mira, claro, creo que no lo vamos a hacer por estas circunstancias. Y él me dijo, consígueme el presupuesto, a ver cómo yo puedo ayudar. Seguimos hablando y al final me recuerda, me manda el presupuesto. Así que fuimos al lugar, hablamos con la gerencia, nos dieron el presupuesto y bueno, yo muy obediente volví a hablarle y le dije, mira, el presupuesto es, y se lo mandé. A los días me dijo, José, revisa la cuenta que ahí está el dinero. Revisalo, gloria a Dios. 2 días después mandó otra platica, como tú dices. Y bueno, gloria a Dios. Pudimos pagar el lugar, pudimos pagar el hotel para nuestros invitados, conferencistas, y realizamos el congreso estratégico para el crecimiento de la iglesia. Una bendición total. Porque, por cierto, hablamos allí en el congreso acerca del avivamiento y realmente fue un impacto maravilloso, que en lo personal puedo decir que a partir de allí, en el mundo espiritual, se dieron, porque en el mundo espiritual hablamos ya del presente, claro que sí, se dieron cosas importantes para la iglesia, para la ciudad. Sí. Van a ocurrir cosas y yo creo que la palabra que el Señor me ha dado es que estamos en un avivamiento en proceso. Esa es la palabra que yo entendí de parte del Señor. Es decir, se están dando cosas para que haya un de repente, como dice Hechos capítulo 2. Amén. Un momentum. Exactamente. En que va a haber lo que yo llamo la manifestación. Amén. Fíjate, y allí, qué bueno que se dieron esos 2 fenómenos, ¿no? Esos 2 imposibles. Lugar y la provisión del dinero. Y finanzas, sí. Y el que lo provee todo, el dueño de la obra, lo hizo. Es la gloria, por eso la gloria siempre será el Señor. Pero por otro lado, lograste reunir unos ministerios invitados que coparon la escena. Sí, definitivo. Con una muy buena palabra. Exacto. Un direccionamiento. Así es. El crecimiento, el fundamento en la palabra, los escenarios. Todos esos temas, generalmente a nuestros invitados se les manda el enfoque del congreso, en este caso avivamiento, y una sinopsis de lo que básicamente queremos decir allí. Ahora, cada invitado independientemente prepara su conferencia en función del enfoque. Y qué bueno es cuando tú ves que hay una sincronía interesante entre cada conferencia y cada predicador, como para llenar todo, que no se quede nada por fuera, y eso lo hace el Espíritu Santo, definitivamente, porque nadie mejor que Él conoce la realidad de los que estamos en ese lugar y de lo que en la voluntad de Dios está presente para hacer. Así que yo creo que en este tiempo van a ocurrir cosas interesantes, porque no solamente en el Congreso Estratégico se trató el asunto del avivamiento, hay colegas que están pregando con esto en la oración, y como Habacuc todos debemos unirnos en esa oración. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos
Y en medio de los tiempos, hazla a la conocer. Amén, amén, Sí. amén y amén. La gloria sea de Él. Siempre será de Él. Sí. Ahora, en ese mismo aspecto del cesis número 15, te sientes satisfecho, ya que este congreso no era para miembros de iglesia, No. era para el ministerio Sí, sí. de la ciudad. Sí, ¿Te sientes satisfecho por la asistencia de ese ministerio? definitivamente, porque haciendo un recuento de todos los congresos que hemos tenido, siempre hemos tenido una altísima representación del liderazgo, sean pastores o gente afín al ministerio. Siempre hemos tenido eso. En este congreso, por ejemplo, tuvimos 80 iglesias representadas, y lo que significa que eso es lo que llamamos una maxificación. O sea, el máximo se eleva, porque de esas 80 iglesias representadas, las personas que fueron por cada una de esas iglesias va a reproducir todo lo que nosotros, por el Espíritu Santo, pudo hacer y decirnos en esa ocasión. Y hablando en esa misma línea de la oración de Jesús en Juan capítulo 17, y qué bueno es saber que habían allí diferentes ministerios, diferentes denominaciones. Denominaciones, exactamente. Siempre hemos estado abiertos a eso, a que todos participemos de la misma mesa. Esa es la idea. Y ya pues llegando, como se dice, en la recta final, la recta final. Cuéntanos, ¿qué valor ha llegado? ¿Qué plus le dejó esto? Es impresionante, impresionante, porque vamos a cerrar esta conversación con cosas buenas, más buenas de lo que hemos hablado. Bueno, la conclusión es que si el Señor no nos dirige a ese lugar, entonces no se hubiese dado lo que tú llamas un valor agregado. Y es que en esta relación comercial, entonces entra una relación espiritual. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de la próxima semana, o sea, estamos hablando de este domingo 17, vamos nosotros a entrar ya como iglesia a funcionar en uno de los ambientes del Centro Comercial Metrópoli. ¿Nivel cielo? Nivel cielo, exactamente. Vamos a estar allí. ¿En el mismo sitio? En el mismo sitio. Todos los domingos, Qué bueno, a partir de las 9:30 de la mañana. Y te digo una cosa, nosotros estamos más que sorprendidos de la manera como hemos sido tratados con el máximo respeto al estar en estas conversaciones. Tuvimos la bendición de que estuviera en nuestra audiencia en el Congreso el gerente general del Centro Comercial Metrópoli. Soy testigo. Sí, y eso, él tuvo una impresión muy grata de todo lo que hicimos allí, en las conferencias. El día sábado del Congreso tuvimos también, por la tarde, tuvimos unas conferencias para empresarios, y él estuvo con parte de su equipo. Total, que eso fue algo que Dios fue generando. Yo creo que las bendiciones del Señor se van dando, hay una progresividad. Así es. En la forma como Dios trabaja. Y esa progresividad a veces es necesaria para que nosotros vayamos madurando, creyendo más cada vez que veamos una luz, hasta llegar al final, ¿ya?, con una realización. Crecemos, maduramos, y entonces finalmente estamos totalmente imbuidos en lo que Dios quiere que se haga. Y esto ha sido una progresión interesante. Por eso damos gracias al Señor por ser un instrumento para poder llegar a otras personas y hacer pues una influencia. Buenísimo. Fíjate, recordando a uno de los invitados de ustedes, los conferencistas, Ali Pacheco. Ali Pacheco. Él me decía en una pequeña entrevista que le hice, que pronto va a salir, él me decía lo siguiente: Emilio, es que las bendiciones no son territoriales. En donde esté el hombre y la mujer de Dios, el ministerio, allí estarán las bendiciones de Dios. Así está. Es que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Y haciendo algo un tanto lleno de humor, en el nivel cielo es donde operan los milagros. Así es, en ese nivel,
Allí fue donde el apóstol Pablo vio cosas que no nos podía explicar bien. Sería. Allá. Bueno, esperamos que haya esa relación interesante conceptual, ¿no? El concepto del cielo con el concepto celestial. Esperamos grandes cosas de parte del Señor para la ciudad. Valencia es un territorio de Dios. Amén. Y todos los municipios de esta gran ciudad van a ser conmovidos por el poder del Señor en tiempos importantes donde precisamente nos acercamos al gran acontecimiento que tendrá de manera final este mundo, el regreso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Entonces, bueno, extensivos esos actos de fe, de logro y de conquista Amén. Para todo el ministerio de la ciudad. Así es. Pastor. Absolutamente. La ciudad de Jerusalén fue impactada por un gran avivamiento. Pero cuando ocurrió eso, habían muchas personas de otros lugares, muy lejanos incluso, Así es. porque se celebraba una fiesta muy importante en Jerusalén. Ese avivamiento no solamente se quedó en Jerusalén, y ya el Señor lo había profetizado. Cuando venga el Espíritu Santo y sean llenos de Él, que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, cuando ocurrió, en el relato de Hechos 2, precisamente había gente de diferentes partes. Así que ese avivamiento a través de esas personas, que ese día, por cierto, más de 3.000 personas confesaron al Mesías como el Salvador, eso se extendió al mundo de aquel entonces. Yo creo entonces que lo que Dios está haciendo no es para una iglesia, no lo creo. Creo que es para todo, como bien te decía Ali, esa bendición es territorial. Así que estoy confiado en el Señor de que grandes cosas nos están esperando para ocurrir. Amén, amén y amén. Vamos a Así que creerlo. vamos a seguir creyendo, vamos a seguir orando y vamos a seguir haciendo Amén. y teniendo fe. Así es. Que el que hace y que mantiene su obra es el Eterno. Amén. Dios, el Creador, Amén. Jesucristo, nuestro Señor, el Espíritu Santo. Amén. Siga actuando, siga haciendo. Así es. Ya, pastor, cuando nos estamos yendo ya casi listos, me quedan aquí unas dos cositas. Después de comentar nuestros actos de fe. No es un secreto que de Venezuela han salido unos cuantos millones. Ujú. Están en diferentes Ujú. partes del mundo. De esta iglesia como de toda la iglesia de Venezuela y de allá de la iglesia que también yo represento. Eso es lo que llamamos un fenómeno migratorio que no se había dado en Venezuela, creo que nunca. Nunca, porque el venezolano no se iba. El venezolano hacía turismo y regresaba, pero en ese también movería el sonar de Dios. Ujú. Ha permitido todo esto. Ujú. ¿Qué palabra suya para todos esos millones de migrantes venezolanos? ¿Qué palabra de fe, de esperanza hay Ujú. ¿Para ellos o para nosotros? para nuestros migrantes que salieron? Yo quiero dar para ambos. Para los que estamos. Perfecto, primeramente para los que se fueron Para y los que se luego fueron. los que nos quedamos. Bueno, para los que se fueron los estamos esperando. Amén. De su país, de su tierra, Tierra de gracia. de gracia. Y Venezuela está destinada a cosas muy lindas, muy poderosas en todos los aspectos. La abundancia, la prosperidad, las riquezas que ya están aquí. Simplemente necesitan es promoverse. Y les digo muy especialmente, Emilio, a esos hermanos, sean fieles al Señor. Amén. No se dejen ganar por el sistema del país donde estén. Amén. La Así fe en es. Cristo no es negociable. La fe en Cristo debe permanecer. Y de esa manera, entonces van a permanecer también las promesas del Señor en sus vidas. Sé que están pasando por sus momentos duros, por la soledad, la ausencia, extrañan su familia, pero les digo que aquí está esta tierra, aquí está su iglesia, aquí están sus pastores, y nuestra confianza es que vuelvan, y vuelvan con una experiencia, vuelvan con muchas aportaciones para su iglesia que quedó aquí en este país. Pero quiero referirme a los que nos hemos quedado, y especialmente a mis colegas. Allí
allí dos cosas, porque ahí hay dos secciones, pastor, discúlpame que el ministerio, que nos quedamos bregando aquí, nos quedamos casi con un cuarto de iglesia, mitad de iglesia, con los grupos de alabanza que se fueron, oye, la gente que sostenía financieramente, económicamente el ministerio, humanamente hablando, se nos fueron, y empezamos a dar el grito al cielo. Así es. Para ese ministerio, pero también para esos miles de venezolanos que son estudiantes universitarios, que tienen sus negocios, que tienen sus emprendimientos, que tienen sus empresas, pero que se han visto también vapuleados por los cuatro costados. ¿Qué palabra hay? Bueno, en primer lugar, a mis colegas pastores quiero felicitarlos. Han hecho un trabajo hasta el presente admirable. Esto es un acto de heroísmo. Porque cuando hay circunstancias complicadas que pensamos irnos y en vez de irnos nos quedamos, eso es un acto de heroísmo. Lo hemos hecho bien porque hemos decidido quedarnos para acompañar a la iglesia que se quedó en el país. Y eso es importantísimo. Y nos parecemos como cuando Jeremías se quedó con lo más pobre de la ciudad. Y aunque tenía salvoconducto para ya disfrutar, allá en el imperio, como se dice, él dijo, no, yo me quedo aquí. Quedarse. Muchos de nuestros colegas, yo no puedo decir que tuve oferta, pero muchos colegas que se quedaron, tuvieron oferta de irse y prefirieron quedarse. Esos son unos héroes, son admirables, y por eso yo los felicito, los animo, y, como lo dije anteriormente, vienen cosas maravillosas para la iglesia, esa iglesia sufriente, vienen cosas maravillosas, viene una redención. Gloria al Señor. Una redención que el Señor ha prometido para los que son fieles. Y para ti, mi querido profesional, emprendedor, incluso estudiantes universitarios que están aquí, lo que viene para ustedes es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque con la salida de muchos puestos, y puedo llamar puestos muy influyentes, quedaron vacíos. Sí. Ese lugar es para los que se quedan, es para los que están aquí. ¿Ya? Así que vale la pena en este momento, ya estamos un poco más allá de la mitad de este asunto, vale la pena seguir insistiendo, seguir siendo perseverantes, porque esos lugares los van a ocupar esas personas y van a tener posiciones importantes, no solamente a nivel empresarial, puede ser institucional, en fin, Dios lo sabe. Lo importante es mantenerse, no nos quejemos, mantengamos el gozo, la alegría. El venezolano por naturaleza es alegre y se une a esta alegría natural, digamos, cultural, se une la alegría del Señor. Así que tenemos dos herramientas importantes para permanecer sin queja y contentos y agradecidos al Señor. Y creyendo que de arriba vendrán respuestas. Definitivamente. Y siguiendo trabajando en nuestra labor, en nuestra misión. Nunca dejando de hacer lo que Dios nos dijo que hiciera. Gloria. Esa es la consigna. Y ya yéndonos, para nuestra audiencia, yéndonos ya. Porque nos están tocando ya nos la puerta. Señales. ¿Qué palabras finales hay? Bueno, creo que lo que finalmente puedo decirles es ratificar lo último que dije. Seamos sigamos siendo fieles. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. No nos quedemos en otra línea de inacción, sino en la línea de acción, de creación. Ocupémonos. Mientras estemos ocupados, va a haber mayor posibilidad de ser creativos. De manera pues que yo los animo a ser fieles al Señor, mantenerse en la palabra de Dios. Para nuestros colegas, predicar la Biblia, no nos salgamos de eso, y a la congregación sigamos siendo fieles a nuestras autoridades espirituales para seguir adelante en el nombre del Señor. Bueno, Pastor José. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias, por favor. Que los años de amistad el Señor los siga nutriendo. Amén. Amén. Con esta calidad de trato, de respeto, de atención y de honra. Así es, así es. Y que del cielo venga lo que Él tiene destinado para nosotros. Y que Dios bendiga a tu audiencia.
Amén. y que esa audiencia se multiplique en el nombre del Señor. Gran abrazo. Bueno, mis amigos y mis amigas, gracias, hermanos y hermanas, bendiciones. Como siempre le he dicho, pues, dele pues un like, me gusta, suscríbase y recomiéndeselo a sus amigos. Bendiciones. Hasta una nueva entrega de Un Íntimo Entre Amigos. Manda libramiento sobre esta nación como en el Pentecostés. Ven, desciende otra vez. Vamos a ver milagros. Libertad traerás. En Azusa lo hiciste tú. Ven, el Santo Espíritu.